Perfecto, vamos a continuar con el tema que tenemos. ¿Cuántos se acuerdan de la semana pasada lo que hablamos? Hágame así para saber que estamos en el mismo canal. ¿Se acuerda que hablamos del arma del enemigo, verdad? Dijimos que el arma del enemigo es la mentira. Y por ahí le puse el primer punto. Creo que esa no es, Víctor, es la pasada, la que acabo de mandar. Ustedes sí la tienen, ¿verdad, chicos? Son 3 puntos. Bueno, el primer punto dijimos que el Eterno no dijo la verdad. ¿Se acuerda que hablamos de la serpiente hablando con Adán? Y le decía que el Eterno no había dicho la verdad. Le cambió y dijo, el Señor no quiso decir esto, sino el otro. El segundo punto es cuando el profeta le mintió y le hizo creer que el Señor había cambiado de parecer. Y el tercer estrategia del enemigo es usar la palabra para poder engañar. Es decir, usa la misma palabra de Dios que ha dado para hacerte creer otra cosa. Y ese es el escrito está, el peligroso. Es el que estamos viviendo hoy en día y es el que Yeshua nos mostró cómo se pelea. Y es cuando un versículo de la escritura se quiere usar para desobedecer otro, tenemos que encontrar el balance, porque la palabra de Dios no va en contra suya, sino que tenemos que, por eso es importante escudriñar y leer todo. El pueblo de Dios se le leía constantemente y tenían que escuchar todo para evitar sacar conclusiones erróneas. Y ahorita es lo que tenemos que también hacer nosotros. Y se acuerda que hablamos del pecado de Jeroboam, que lo íbamos a ver. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Que les prometí eso. Bueno, antes de entrar a eso, como ya es un poco tarde, lo dividí en 2 y vamos a dejar los pecados de Jeroboam para otra sesión. Si usted ha leído en la escritura sobre esos pecados, es muy interesante porque todavía hasta el día de ayer, mientras estábamos meditando, el Señor hablaba ciertas cosas y me di cuenta cómo lo seguimos trayendo. Ese pecado de Jeroboam, Marta y yo estábamos platicando y nos impresionó mucho que dijimos, wow, todavía está ese pecado. Y salimos de esos pecados y hay consecuencias fuertes, que fue lo que llevó a Israel a estar disperso. El Señor se molestó y dice que los dispersó y dice que los quitó de su mirada. Y eso es lo que vemos hasta el día de hoy, pero el Señor está restaurando a su pueblo. Pero hoy vamos a ver qué es el camino de Dios. Es un tema antes de ver el pecado de Jeroboam y está relacionado. Y vamos a ver la escritura en Mateo 23, 37, 39. Prepare su Biblia. Y mientras está buscando Mateo 23, vamos a hacer una oración. ¿Le parece? Padre, gracias por este momento, gracias por la bendición, Señor, que hemos estado compartiendo con los chicos que se han graduado. Gracias por sus padres, por el esfuerzo que han hecho, Señor. Gracias porque ha sido un tiempo de gozo, de emoción. Y sabemos, Señor, que continuaremos en tu presencia y pedimos que tú hables a nuestras vidas, Señor. Que tú toques mi vida para que pueda llevar tu mensaje y recibamos lo que es tuyo, Señor. Abre nuestro entendimiento y que podamos recibir, Señor, lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Yeshua te lo pedimos. Amén. Mateo 23, 37 al 39. ¿Está ahí abajo? Creo que me pueden ayudar con la otra computadora, chicos. Dice, lamentación sobre Jerusalén. Aquí está Yeshua hablando, los versículos anteriores dice algo muy relacionado. Y le está hablando a la ciudad y dice, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Lo puede hacer zoom, Joshua, para que puedan ver? Dice, mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Me llamó la atención la palabra quise, porque está hablando Yeshua. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Por lo tanto, la casa de ustedes se les deja desierta, porque les digo que desde ahora en adelante no me verán más hasta que digan, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Estaba estudiando en esta semana y encontré una porción en el libro de Reyes que me llamó la atención porque hablaba de Jeroboam, del pecado de Jeroboam. Pero en ese momento cuando estaba leyendo esto, esta palabra vino a mi mente y dije, ¿cómo es que Yeshua dijo eso? ¿Cómo es que él dijo que él quiso juntarlos? Dije, ¿a qué se está refiriendo? Y en la escritura hay diferentes partes donde el Señor está hablando a través de sus profetas. Pero lo que me llamó la atención es esta porción en el segundo libro de Reyes 17. Vamos un poquito abajo. Aquí está el versículo si lo desea ver.
Dice el versículo 13, vamos a leer conmigo, ponga mucha atención. Dice, el Señor amonestaba a Israel y a Judá. ¿Se acuerda que el reino estaba separado? Se separaron por ciertas situaciones y había una rivalidad entre los reyes y estaban buscando cómo resaltar o cómo permanecer, digamos, cada casa. Que ahí fue donde se dividió el pueblo de Israel. Si usted no recuerda, en las Escrituras se le habla a Judá, que tenía 3 tribus, y también se le habla a Israel, o también le dice José, o le dice Efraín. Sí, le dice Efraín. Entonces, desde aquí vienen estas advertencias, que es un resumen de lo que el Señor estuvo haciendo en ese pueblo. Y dice que los amonestaba a los dos, ya estaban con unos conflictos, estaban separados, y dice que los amonestó por medio de sus profetas y de todo vidente, diciendo, vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos, mis estatutos, conforme a toda la ley que ordené a sus padres y que les envié por medio de mis siervos los profetas. Sin embargo, ellos no escucharon, sino que fueron tercos como sus padres, que no creyeron en el Señor su Dios. Desecharon sus estatutos y el pacto que Él había hecho con sus padres y sus advertencias con las cuales los había amonestado. Siguieron vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que los rodeaban, respecto a las cuales el Señor les había ordenado que no hicieran como ellas. Y abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros. Hicieron una acera, adoraron a todo el ejército del cielo y sirvieron a Baal. El Señor se enojó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia, y solo quedó la tribu de Judá. Es lo que vemos en el día de hoy en Israel como los judíos, que mucha gente erróneamente dice Israel. Sí son parte de Israel, pero no todo Israel es Judá. ¿Ok? Versículo 19, tampoco Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron en las costumbres. Fíjese en palabra que le marqué, costumbres, que Israel había introducido. Y el Señor desechó a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta que los echó de su presencia. Ahí me salté un versículo y dice, los israelitas anduvieron en todos los pecados que había cometido Jeroboam. Ese es el tema que vamos a ver en otra sesión. ¿Cuáles son esos pecados y por qué Dios se enojó tanto cuando hicieron eso? No se apartaron de ellos, dice del pueblo de Judá, pero ellos no escucharon, sino que hicieron conforme a su antigua costumbre. Ahí hay palabras claves que les resalté, amados, pero aquí yo podía ver lo que el Señor Yeshua estaba diciendo cuando Él intentó juntar al pueblo. Yo lo apliqué de esta manera. Yo sé que hay muchos escenarios, pero yo lo pude relacionar con esto. Cuando Yeshua estaba diciendo en Mateo 23, dice, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados, te quise juntar como tus hijos. Ahora, cuando le está hablando a Jerusalén, yo entiendo que no le está hablando nada más a Judá, a pesar de que era nada más su capital. Pero recuerde que había puesto para Israel la capital de adoración era Jerusalén. Era la ciudad donde todo el pueblo tenía que ascender, no nada más Judá. Entonces esa ciudad el Señor había elegido, dice que la ciudad que Él eligió para poder poner su templo y poner su nombre. Pero como hubo una división entre las 12 tribus de Israel, se dividió el territorio y la ciudad importante que es Jerusalén se quedó en el reino de Judá, en el sur. Y entonces hubo conflicto y fue cuando Jeroboam se le ocurrió una grandiosa idea y eso es lo que vamos a ver después. Pero Yeshua aquí es donde le está hablando y les está advirtiendo por medio de sus profetas. Y lo que hoy quiero hablarles es el camino de Dios. ¿Qué es el camino de Dios? Muchas veces escuchamos esta frase de que es que no quiere andar en el camino de Dios o están mal los caminos. ¿Cuántos han escuchado eso o dicho eso? Muchas veces decimos nada más por decir que los caminos de Dios, decimos el camino de Dios es perfecto, no te apartes, está en el camino del Señor. Pero realmente, ¿qué dice la Escritura que es el camino del Señor? A mí me impactó porque muchas veces como cristianos yo estaba convencido que yo obedecía a Dios. Yo estaba en mi ignorancia convencido de que todas las demás religiones no obedecían a Dios excepto nosotros. Y es el pensamiento que uno crece desde niño. Pero cuando uno se le abren los ojos a la Escritura y ve lo que Dios ha mandado, se da cuenta que hay muchas cosas que seguimos desobedeciendo, pero estamos en camino. Es decir, ya no estamos en el camino de que no nos interesaba lo que el Señor quería. Pero ahora volvemos a su camino y empezamos a descubrir lo que el Señor quiere.
Y es un descubrimiento paulatino, es decir, por tiempo, no es de inmediato. Yo cuando veo la decisión del concilio en Jerusalén en Hechos 15, puedo ver que los discípulos no quisieron, los apóstoles no quisieron entregarle un listado de reglas a los gentiles porque era precisamente lo que no querían. Ellos dijeron, como nosotros diríamos a un homeless, diríamos, báñate, deja de tomar, deja de consumir drogas y ven cada domingo y vas a escuchar aquí, lee la Biblia. Eso es lo que ellos estaban diciendo. En ese momento eran tiempos de idolatría y los gentiles hacían cosas más tal vez fuertes para nosotros, porque yo creo que usted no consumió sangre la noche pasada, ¿verdad? No hizo un sacrificio con sangre, ¿o sí? Ok, yo creo que son otros tiempos, pero ahora lo que se vivía en ese momento y les dijeron, hagan esto que es lo más atroz que están haciendo, dejen de hacerlo y vengan cada Shabbat a escuchar. Y eso es lo que estamos haciendo, estamos regresando al camino que el Señor trazó y estamos viendo cada Shabbat, cada día y también cada domingo, cada servicio que se hace, se está hablando la palabra de Dios y usted va a ser confrontado y va a decir, Señor, yo tengo que obedecer eso. Yo tengo que sentir esto, yo sé, me acabas de hacer sentir. Y es una experiencia individual y es una experiencia en oración. Son niveles en el que el Señor es un trato individual. No vamos a ir con un listado de cosas y el pastor nos va a decir, yo ya obedezco esto, te toca obedecer. Y eso es imponerlo. Y no es del todo malo, pero es difícil para una persona que apenas está volviendo al camino del Señor. Pero conforme he escuchado y me da el gusto el testimonio de personas que dicen, yo estoy guardando esto, el Señor me hizo sentir que estaba fallando en esto. Personalmente también nosotros lo experimentamos, que dijimos, esto dice la Escritura y Dios lo mandó. ¿Cómo lo hacemos para obedecer? Y es que uno empieza a leer su Escritura y se empieza a hacer vida en uno. Le empieza a revelar, como dice Pablo, si yo no hubiera sabido por la Torá lo que era hacer el mal, lo que era codiciar, yo nunca hubiera sabido lo que es malo. La Escritura nos confronta y nos revela lo que está mal entre nosotros, porque como dicen muchos es como un espejo, que podemos ver la mancha. Recuerda cuando el sacerdote entraba y veía para lavarse y veía como un espejo y veía si estaba sucio, veía si estaba desaliñado. La Escritura es como un espejo. Pero eso es el camino que el Señor está marcando. Fíjese el versículo 13, un poquito más arriba. Dice, vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos. Aquí podemos llegar a una conclusión inmediatamente de saber que el camino del Señor está fuertemente junto y está de la mano con guardar sus mandamientos. Como le decía, yo estaba viendo en la semana de un hermano muy conocido aquí en Foursquare y decía una frase que me gustó que dice, créele a Dios, obedece todo lo que Él ordenó y espera todo lo que Él prometió. Y dije, se oye tan hermoso y tan bonito y uno cree que dice, yo lo obedezco, yo lo hago, yo lo tomo, es para mí. Y a la luz de la Escritura uno empieza a ver que no es cierto, no está obedeciendo todo lo que Él ordenó. Pero eso es lo que confronta la Escritura y gracias a Dios por su Torah, amén. ¿Cuántos pueden agradecerle al Señor por su instrucción? Aquí vemos una confrontación entre las costumbres y los mandamientos. Por ahí hay una ilustración de un camino. ¿Me puedes ayudar, Joshua? Costumbres contra mandamientos. Esto lo vemos en toda la Escritura, amado hermano. Toda la Escritura. Todas las costumbres que uno ha recibido, lo que le enseñaron sus padres. Uno crece creyendo que es lo es bueno y muchas veces tenemos miedo de dejarlo. Cuando mi esposa y yo salimos de la congregación, de nuestras congregaciones cuando nos casamos, fuimos a una nueva y mi esposa tenía miedo y decía, yo nunca crecí en otra congregación, yo crecí con lo que me enseñaron y tengo miedo de ir a otro lugar y escuchar algo que no debe de ser. Y el Señor en su misericordia le habló y el pastor, increíblemente, es un testimonio muy hermoso, pero el pastor le dijo, literalmente esas palabras, le dijo, estás en el lugar correcto, pero no es donde vas a estar. Dice, este lugar es de paso. Él habló cuando Abraham pasó por una ciudad, creo que es que pasó por en medio y tenía que continuar su camino y le dijo, estás de paso, este es el lugar.
estás escuchando lo correcto, pero Dios te va a llevar a otro lado. Y para ella fue mucha paz ese día que escuchó, pero también Dios habló de que no íbamos a estar en ese lugar. Dios nos estaba anunciando que no íbamos, sino que era de paso nada más. Pero las costumbres y los mandamientos, costumbres contra mandamientos. El Señor siempre constantemente tuvo sus milagros, los hacía para quebrantar las tradiciones y las costumbres. No es que toda costumbre sea mala, pero cuando uno pone las costumbres por encima de los mandamientos de Dios, tenemos un problema. Yo platicaba con una persona que hablando de las corbatas, yo le decía, es el equivalente como en muchas iglesias, congregaciones, que si no tiene una corbata la persona no sube. Y a ver cómo le haces y oye, sí me va a salir. Y a la persona que me platicaba esto, a mi papá me lo platicó, le dijeron, ponte un calcetín. A ver cómo le haces, pero no subes. Él estaba aprendiendo, tal vez como yo. Y yo le decía a él, esto es como muchas veces en esas congregaciones, que uno le importa más una tradición que es bonita, o sea, se ve bien, yo veo a los Ayala bien arregladitos, bien lindos. A mí tengo el cuello muy gordo, amado hermano, por eso no me pongo camisas ni me cierran, mire. Yo tengo el cuello muy wide. Aquí tengo que usar las camisas como si fuera luchador, pero no, nada más tengo cuello de luchador. ¿Han visto a John Cena cómo lo tiene el cuellote? Así lo tengo, pero todo el cuerpo lo tengo más flaco. Entonces le decía a mi papá, es como si ese tipo de tradiciones que ponemos por encima, puede pasar un fornicario, puede pasar un adúltero, puede pasar un borracho, pero si tiene su corbatita, ya, se ve bonito en el altar y no, ya cumplió, está bien. Se ve santo, se ve bien. Y el Señor tenía un problema con este tipo de costumbres, donde les decía sepulcros blanqueados, les decía hipócritas, porque era de sentirse con pulcro, era venir así, pero la vida sucia en contra de los mandamientos del Señor. No hay ningún problema si quiere lavarse las manos, del contrario lo hacemos, qué bueno, pero no tiene que decir, no, si no hago esto no pasa, pero su vida está sucia conforme a la voluntad de Dios. Ese es el verdadero problema, amado. Ese es el conflicto que tenemos en esta confrontación entre las costumbres que heredamos y los mandamientos del Señor, porque Dios dejó su voluntad y tenemos que leerla, es nuestra obligación, entenderla, escudriñarla, aprenderla, enseñarla a los hijos, practicarla. Pero muchas veces esas tradiciones o costumbres se nos vienen encima. Esto es parte de otro mensaje, pero usted tiene que ser amado como el paralítico. Cuando el Señor le dio la orden de que se levantara, él tenía de dos. O se quedaba sentado por obedecer el Shabbat de los hombres y no cargar y no levantarse, o caminaba en la palabra que le acababan de decir, en la palabra del Hijo de Dios. Entonces, si él le hubiera hecho más caso a las tradiciones de los hombres, se hubiera quedado sentado, hubiera dicho, yo no me voy a parar porque me van a apedrear, me van a hacer algo. Pero dice la Escritura que él se paró, tomó su lecho y caminó, y le dijeron los fariseos, ¿por qué estás cargando? O sea, en lugar de ver que había habido un milagro, le dijeron, ¿por qué estás haciendo eso? Y él dijo, yo no sé, nada más me dijo que lo cargara la persona, me dijo y me levanté, era una persona desesperada. Él tomó una decisión de decir, o obedezco los mandamientos, la palabra que me acaba de ser dicha, o me quedo sentado y enfermo de por vida por los mandamientos de los hombres. ¿Cuántas veces usted se ha encontrado en ese punto, amado, donde tiene que decir, voy a dejar lo que me está deteniendo para poderme levantar? De decir, me van a criticar, me van a ver raro, tal vez voy a perder muchos amigos, pero es la palabra de Dios que estoy leyendo. Si Dios te dice no hagas esto, es la palabra de Dios, amado. ¿Se acuerda que dijimos que Dios no cambia de parecer? Por eso vimos la mentira. ¿Cuál es la mentira? El escrito está, no hagas esto porque escrito está. No, amado. No ponga la palabra mal entendida de un hombre contra la palabra de Dios, amado. No cuadra eso. Y eso fue lo que hizo el paralítico. Yeshua le dijo, levántate. Y él dijo, yo voy a obedecer. Estoy desesperado, no puedo caminar, no puedo hacer nada. Aunque quebrante la ley de los hombres, me voy a obedecer su palabra.
Y eso es lo que usted tiene que poner en la mesa, amado, las costumbres contra los mandamientos. Y qué hermoso es cuando usted es confrontado con la escritura del Señor y le demuestra que hay algo que está haciendo mal. Es como esos momentos que uno se siente expuesto cuando declara algo que ha hecho mal y ve su vida y dice, Señor, esto lo he estado haciendo mal. Esto no me ha traído bendición. Pero si usted ve, amado hermano, cuando en la parte de Reyes, en las donde estábamos leyendo, algo que me llamaba mucho la atención y es bien hermoso, que le decía a mi esposa, a veces marcamos y decimos el Dios del Antiguo Testamento. Inclusive hay unas religiones, unas sectas que dicen que era un Dios diferente, que el que Yeshua viene a demostrar, que porque es más amoroso y todo eso. Y yo le digo a mi esposa, si leemos desde Reyes para atrás donde estamos, a mí me quebranta el corazón leer cuando el Señor dice, porque desobedecieron, los voy a dispersar, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y después de que dice eso, inmediatamente el Señor dice, pero si te arrepientes, si dejas esos caminos, yo no voy a hacer eso. Y dice la Escritura que 10 veces lo tentaron, dice 10 veces me confrontaron, me afrontaron. Dígame si ese es un Dios realmente fuerte, amado. Como padres, ¿cuántas veces a la primera le decimos que no, desobedece y viene un castigo? Pero el Señor dice, te voy a castigar, pero dice si te arrepientes. Si te arrepientes, eso no es un Dios, amado, fuerte, no fuerte en el sentido de que no sea grande, sino me refiero a un Dios áspero, un Dios insensible. Es un Dios misericordioso. Salmo 119 nos vuelve a hablar cuál es el camino de Dios. Salmo 119 nos dice, cuán bendecidos son los del camino perfecto, los que andan en la ley del Señor, o sea, la Torá. Cuán bendecidos son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. No cometen iniquidad, sino que andan ¿en qué? Ayúdeme ahí, ¿que en dónde andan? ¿En qué? El versículo 3, no cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Deseo que mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Nuevamente vemos la relación entre los caminos del Señor y ¿qué? Los mandamientos del Señor. El camino perfecto de Dios es guardar su voluntad. Entonces estamos definiendo ahorita lo que es el concepto que muchas veces utilizamos mal, de que está en malos pasos, no está en el camino de Dios. Nosotros vamos a caminar en su camino, en su voluntad. Pero ¿cuál es su voluntad? La lección pasada nos enfocamos en cómo el enemigo utiliza las palabras para poderlo alejar del camino del Señor. Hoy estamos definiendo qué es el camino del Señor y creo que es muy claro, no tenemos que profundizar mucho. La Escritura es muy clara cuando habla de la voluntad del Señor y sus mandamientos. Pero lo que queremos ver en un futuro es el pecado de Jeroboam, esos pecados de Jeroboam. Cuando usted entiende, amado hermano, que Israel fue disperso entre todas las naciones, como fue anunciado, y que en ellos estaba el pecado de Jeroboam que repitieron generación tras generación tras generación, uno puede entender que entonces lo trae dentro de él, de nosotros mismos. Y a mí me espantó cuando analicé cada parte, porque dije, es lo que seguimos haciendo, lo que hacíamos en nuestra ignorancia. Y lo estoy dejando en suspenso para que usted tal vez le indague, leer qué es el pecado de Jeroboam. Está en el primer libro de Reyes 17, creo, o 7 o 17. Se va a asombrar, amado, cuando veamos esto. Fíjese en el Salmo 1 que dice, un poquito abajito ahí dice, cuán bendecido es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de ¿quién? De los pecadores, camino de pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley, en la Torá del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuántos están experimentando eso, amado, de estar meditando de día y de noche? ¿Le ha pasado, amado? Yo me gozo porque con mi esposa hablamos de muchas cosas, pero
Siempre tenemos que hablar de un versículo, hablamos de una porción que leímos, leemos de una publicación y es como, sabe que cuando yo estaba adolescente, mi papá estaba en lo de los el pastorado y yo una vez llorando y enojado le dije, ya dejen de hablar de la iglesia, ya no les interesa cómo estoy, no les interesa lo que pasó en la escuela, no les interesa otra cosa. Y mi hermano acertadamente dijo, somos una familia de pastores, ¿qué esperas? Y en su momento pues yo estaba en la rebeldía, en el enojo y me dio mucho coraje y decepción. Pero ahorita veo la bendición que es poder hablar de día y de noche, amado. No se cansa, no es fastidioso, es como al contrario, qué bonito, uno quiere seguir hablando de la escritura de Dios, de sus palabras, meditar en ellas. Es como cuando usted está enamorado, amado. Usted puede hablar y hablar de su novio, de su novia, hablar y se acuerda y abre el texto y se ríe y ve un emoticón que le mandó y se acuerda de a dónde fueron. Ay, qué delicioso. Se ve que muchos suspiraron y se acordaron, mamá. Esperemos que de casados ya no cambien la cosa porque a veces al contrario, ¿va? Pero qué hermoso es estar escudriñando la escritura del Señor. Cuán bendecido es el hombre, amado. Usted es bendecido si usted no está en camino de pecadores, sino que en su ley está su deleite. Usted es bendecido. Yo quiero que usted sepa eso, amado. No hay maldición en obedecer la voluntad del Señor. Quites eso de su mente. Eso es algo que nos detiene muchas veces, de que si las costumbres, lo que va en contra de los mandamientos de Dios, lo obedecemos o no. Y es como que el paralítico que no sabe si pararse o sigo, la escritura lo dice, pero las costumbres me dicen que no. Pero la escritura es clara y dice, cuán bendecido es el hombre, que en la ley del Señor está su deleite. Y eso está relacionado con las palabras que el Señor dijo cuando entregó la Torá y dijo, va a haber bendición si obedeces, va a pasar esto, va a pasar lo otro, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero si desobedeces, es cuando viene el camino de pecadores, viene el camino incorrecto. Pero entonces vamos a ver esta última parte en Deuteronomio 13. Es muy cortito porque nada más estamos dando la introducción del pecado de Jeroboam. El pecado de Jeroboam va en contra de todo este camino y liga lo que el enemigo hizo en la vez pasada con la mentira. Y es apartar al pueblo de la Torah, pero lo hizo con una manera tan, la verdad que muy buena, que todavía digo, wow, qué bárbaro. Me asombra que todavía lo tengamos. Pareciera que estos textos es de un pueblo ajeno a nosotros, amado, pero le puedo prometer que probablemente usted también hacía lo mismo que él. Fíjese Deuteronomio 13. Dice, si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio y la señal o prodigio se cumple. Aprovecho para recordarles que esta prueba de Deuteronomio 13 es muy famosa cuando usted está estudiando y es importantísima que usted la siga, la prueba de Deuteronomio 13. Muchas veces, no sé cuántos ustedes dijeron, no, pero él es un gran hombre de Dios porque pasó milagros, que porque me dijo esto y se cumplió, y que hace milagros y hay liberaciones. Eso es de Dios. No, amado hermano, el Padre le dijo, no, eso no es mío, probablemente. Dice, hay gente falsa, dice, si hay un profeta o soñador que anuncia una señal y se cumple. Fíjese cómo puede haber profecía que se cumple y puede haber señales que se cumple, pero hay una condición para poder desechar a esa persona, dice. Pero él te dice, vamos en pos de otros dioses, los cuales no has conocido, y sirvámoslo. ¿Qué dice la escritura en el verso 3? Dice, no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor te está probando para ver si amas al Señor tu Dios. ¿Cuántos se acuerdan de esa frase de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón? Si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, haz esto. De tal manera amó Dios al mundo que hizo. El amar no es un concepto como nosotros, amado. Yo lo veo como un pacto en la Escritura. El amor es un pacto que no se rompe. Bueno, se rompe por una de las partes si desobedecen. Pero yo entiendo el amor como un pacto, no como un sentimiento de que siento bonito. No. El pacto se respeta y el pacto se obedece y se honra. Y el Señor nos pone el ejemplo, dice, me amas, obedece.
Por eso amar no podemos tomarlo a la ligera, nada más de decir yo amo, sí, yo lo amo. Toda la escritura nos dice, el que dice que le ama pero no, el que dice que le conoce pero no. Entonces hay una condición y hay una relación entre amar y obedecer. No nada más basta con conocer lo que el Señor ordena. Hay una anécdota muy chistosa, bueno, se escucha bonito porque estaba mi hijo y me decía, ay papi, te quiero, te amo. Y lo tenía aquí enfrente y se escucha tan hermoso cuando el niño le dice eso, ¿verdad? Imagínese que le está agarrando su cara y le dice, te amo. Lo que no se escucha bonito es porque me estaba pegando en la cara mientras me decía, te amo. Y le dije, no, no quiero que me digas te amo, quiero que me dejes de pegar y obedéceme. ¿Cuántas veces como hijos le decimos, oh Señor, te amo, yo te adoro, yo hago esto, Señor, te amo? Pero ¿qué dice el Señor? Bueno, pues, como dijo la mamá de Ian, ¿se acuerdan? ¿Cómo se demuestra el amor? Obedeciendo. No se trata de que diga que lo ama, sino que lo demuestre ese amor. No se trata de decir te amo y mientras le está pegando así el Señor está desobedeciéndole, como Natán. Ya se enojó. Amar y el obedecer están juntos. Dice el versículo 4, en pos del Señor su Dios, ustedes andarán y a Él temerán. ¿Y qué dice el Señor? Guardarán sus mandamientos, escucharán su voz, les servirán y a Él se unirán. Y ya no aplica esta parte porque no estamos en Israel ni estamos en ese tiempo. Dice, pero a ese profeta, a ese soñador de sueños se le dará muerte, pero por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios. Tal vez usted ya no puede hacer esa parte, pero sí puede cerrar su oído y ya no escuchar más a ese profeta o a esa persona que le está hablando. Aunque haya milagros y se cumplan, aunque haya profecía y se cumpla. Pero si le está incitando a quebrantar, amado, tiene que tomar una decisión. Y no le digo que sea el enemigo detrás actuando, diciéndole, dile, miéntele. Pero puede ser por ignorancia, amado, pero aún así le puede hacer daño. Usted puede empezar a tener una serie de conflictos porque está obedeciendo a alguien que no tiene la palabra del Señor. Es algo grave. Dice que ese profeta que pudo haber profetizado y se cumplió, que hizo señales y prodigios y se cumplieron. Pudo haber sanidades y todo, pero si no le incita a guardar sus mandamientos, a escuchar su voz, a servirle o a que se una con el Señor, ese profeta está haciendo algo que el Señor no mandó. Y dice que es ¿para qué? Para probarlo. Son pruebas, amado. Por eso yo le doy la recomendación a la gente que siempre dice, wow, pero qué poder de Dios, qué milagros. Amén, gracias a Dios por ellos. Pero no es la clave que el Señor dijo. Yeshua dijo, por sus frutos lo conoceremos. Y ya dimos una lección de lo que es los frutos. Y volvemos a lo mismo. La escritura vuelve a juntarse y se vuelve a armonizar. Y no hay necesidad de decir, de saltarnos capítulos ahora. Porque antes uno tenía que ignorar una parte que decía que como que no iba con lo que creíamos, pero ahorita, amado, toda la escritura va en armonía y se junta y se complementa. Guarda sus mandamientos, escucha su voz, sírvele y únete a él. Pero al profeta y ese soñador de sueños se le dará muerte por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de casa de servidumbre. Y aquí viene otra parte importante, dice, para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te mandó a andar. Ese es el camino que el Señor nos mandó a andar. ¿Cuál es? Vamos a regresarnos al 4. Guarda sus mandamientos, teme, anda en sus caminos, escucha su voz, sírvele y únete a Él. Ese es su camino que el Señor dejó. Entonces cuando nosotros estemos pidiendo, Señor, que vuelva a tu camino, y ahí viene donde se junta la palabra teshuvah, ¿se acuerdan que era volver, retornar? ¿A qué retornamos? Al camino de Dios. ¿Y cuál es el camino de Dios? Usted ya lo sabe, guardar sus mandamientos, temerle. Está en el versículo 4, amados, si lo puede subrayar, subráyelo. Ese es el camino que el Señor le mandó a andar, le mandó, escuche bien, le mandó a andar. Y si usted acepta en ese entonces acepta un pacto y dice, ok, Señor, voy a caminar en tu camino.
Y es cuando el Señor dice que circuncida el corazón y ahora sí usted desea obedecer sus mandamientos. Antes esa palabra la escuchaba mucho en las iglesias donde estábamos y nosotros mismos, Marta y yo, no, sí, Dios nos dijo eso, nos va a circuncidar y no sé ni qué era, pero se escucha bonito pero ¿qué es en la Escritura? Él dice, para que andes, voy a circuncidar el prepucio de tu corazón para que obedezcas mis mandamientos. Cuando usted, así como el paralítico, decide y dice, no voy a quedarme aquí abajo, sino me voy a levantar y voy a caminar en el camino, en la palabra que el Señor dijo, en la palabra que Yeshua le acababa de decir, que le dijo, toma tu lecho y anda. En ese momento, cuando usted toma esa decisión, es cuando está siendo circuncidado y dice, me levanto y voy a caminar en el camino. Él me dijo que anduviera y voy a andar en su camino. Ahí pongo una frase que le pongo, amar es igual a guardar sus mandamientos. Y guardar sus mandamientos es andar en sus caminos. Esa es la conclusión a la que queremos llegar el día de hoy, amado. Que usted vea en la Escritura qué es andar en su camino, qué es andar en sus caminos. Y que usted pueda analizar, lo más importante es que usted analice, amado, ¿dónde está caminando? ¿Está caminando en lo que le dijeron que era bueno o está caminando en lo que la Escritura dice que es bueno? No seamos como muchos que veo en Facebook que dice, sí, yo obedezco y a veces me meto en problemas porque les comento y digo, entonces, ¿qué pasa con estas Escrituras? ¿Las obedecemos o no? Y es cuando empiezan que no, pero es que la ley y que ya pasó, entonces inmediatamente chocamos. Como dice la Escritura, dice, de labio honran mi nombre, pero su corazón está alejado de mí. Dice, su adoración es ¿qué? Son mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres. Por eso es la importancia de escudriñar la Escritura, amado hermano. De que usted tenga un tiempo con el Señor. No, el Señor no está interesado en darle una constitución, amado. Él los dejó distribuidos para que en los momentos que usted los estudie, el Señor le revele su vida. Para que el Señor le confronte cada semana, cada vez que usted está leyendo y escudriñando. Y usted tiene la bendición de tenerla hasta en su celular, amado. No tenemos que recurrir a rollos caros y estar escuchando y buscar un buen lugar en el lugar de reunión porque se llenaban las filas. Y los que querían, a lo mejor les tocaba hasta atrás. Y estaba ocupado por gente enfrente que ni le interesaba. Nada más iban arregladitos con su corbata, con sus tzitzit larguísimos, con sus mantos largos, blanqueados. Y atrás estaban los que querían, pero ahorita usted tiene la bendición de tener la Escritura en sus manos. Estudie, el amado, escudriñe y conozcamos cuál es la voluntad del Señor, cuál es el camino que el Señor quiere que andemos. Y lo más importante, amado, cuando sea confrontado con algo, dígale, Señor, estoy actuando en contra de tu voluntad. Muéstrame, Señor, cómo volver. Muéstrame cómo obedecer. Muchas veces yo pensé que vestirse como dice la Escritura, vestidos dice de Jesús más bien, vestidos del nuevo hombre, vístanse con la vestidura del Mesías, dice la Escritura. Y se escucha algo como tan extraño, que cómo que me visto con él, cómo es que cómo lo visto, cómo me lo pongo, cómo me quito la ropa que tengo o cómo funciona. Cuando usted piensa eso y entiende que el Señor se refiere que camine como Yeshua anduvo. Si usted quiere caminar como Él anduvo, haga lo que Él hizo. ¿Y qué dijo Él? Mi doctrina no es mía, el que me mandó, yo no tengo un mandamiento mío, yo no hablo lo que el Padre me dice que hable. Y el Señor nos vino a dar la correcta interpretación de la Torah. Como me gustó una ilustración que por ahí viene. Como los libros de los niños, dice que ahí viene el texto y viene un dibujito para que los niños puedan ver. El Señor nos entregó la Torah en lo escrito, pero nos dio a Yeshua para ver cómo se vivía. Qué hermoso es verlo a Él y ver cómo se vivía la Torah. Él vino a quebrantar tradiciones que iban en contra. Él vino a poner los ojos nuevamente. Y por eso es que dice la Escritura que el propósito de la Torah es guiarnos a Mashiach. Amén. Vamos a ponernos de pie.
Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor. Dice la última parte de Miqueas, le quisiera leer Miqueas 4, no quiero dejarlo. Dice Miqueas 1, 4 del 1 al 3, me parece. Dice, y sucederá que en los últimos días, que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se elevará sobre las colinas y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones, y la palabra es goim, dice naciones, los gentiles, las naciones, los que están fuera del pacto. Y dirán, vengan y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos. ¿Y cómo nos va a instruir? Dice la Escritura, y nosotros andaremos en sus sendas, porque de Sión saldrá ¿qué? Si está ahí, no, está la ley, dice Miqueas 2. Miqueas 4:2 dice, y nosotros andaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torah. ¿Cómo quiere caminar en sus sendas? Por la Torah. Y dice, de Jerusalén la palabra del Señor. Ahí está hablando de Yeshua, quien era el verbo hecho carne. Dice, de Sión saldrá la Torah, y su palabra, el verbo, sale también de ahí. De ahí viene la salvación. Él nos viene a mostrar cómo vivir la Torah. Gracias le damos a Él, amén. Vamos a orar, amado hermano. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, Señor. Gracias porque tú has dado instrucción a nosotros. No nos has dejado solos y nos has dicho cómo vivir, cómo tener unos largos años, Señor. Cómo vivir bendecidos, Padre. Y no en economía solamente, sino en salud, Padre. En un bienestar emocional. Tú no nos dejaste solos, Señor, sino que nos has dicho cómo, Padre, andar en tu camino. Muéstranos tu camino, Señor. Revélanos tu voluntad para que podamos caminar en ti, Señor. Que podamos obedecer tus mandamientos, Padre. Cada persona que ha decidido, Señor, como el paralítico, ponerse de pie, Señor, y obedecer tu palabra, gracias, Señor. Te pido que tú le ayudes a estar fuerte y sostenido, Señor, para que cuando vengan, Señor, los fariseos a cuestionar, Padre, ellos puedan decir, yo solamente camino en lo que Él dijo. No tengo explicación ni me voy a detener por costumbre, sino por tu palabra, Señor, que es la que nos sostiene. Te agradecemos, Señor, por tu Hijo Yeshua, que nos vino a demostrar el corazón, el emet de la Torah, Señor, la verdad vivida, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de Yeshua. Amén y amén.